Estamos en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo, vamos a comenzar hoy el capítulo 9. Si gusta ir conmigo al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 9. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las conversiones, ¿verdad? De uno de los apóstoles más usados por el Señor. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Anteriormente conocido como Saulo, ¿verdad? Después se le cambió el nombre a Pablo. Y, ¿verdad? Hasta el momento de hoy el énfasis ha estado, ¿verdad? En la iglesia primitiva y en Pedro, ¿verdad? Pedro es aquel apóstol poderoso, ¿verdad? Que solamente con que él pasara, ¿verdad? La gente llevaba a sus enfermos y los enfermos sanaban, ¿verdad? Los muertos resucitaban y Dios utilizó, ¿verdad? Al apóstol Pedro de una manera muy poderosa. Entonces, pero ahora Dios va a utilizar, ¿verdad? Empieza, no que haya dejado de utilizar a Pedro, sino que ahora utiliza un instrumento un poco diferente a todos los que había utilizado, ¿verdad? Y la diferencia es, ¿verdad? En Jerusalén no necesitaban, ¿verdad? Teología, porque ellos tenían toda la teología. Entonces Dios utiliza hombres laicos, hombres que ni siquiera saben leer. ¿Para qué? Para demostrar la verdad a través del poder del Espíritu Santo. Y Saulo, ¿verdad? O Pablo, después de que se convierte, él sí tiene toda la teología y la tiene muy bien. Y él piensa, ¿verdad? Que por tener la teología buena va a entrar a Jerusalén y los va a convertir a todos, pero no, es al contrario. Dios utiliza a Pablo, a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen entendimiento de las escrituras y es necesario, ¿verdad? Que las personas que no tienen el entendimiento de las escrituras les fuera predicado, ¿verdad? Con base en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es de que Dios a veces utiliza a las personas, ¿verdad? En lugares en los que no pensamos, ¿verdad? Siempre Dios tiene esa forma de hacer las cosas a como nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Cualquiera hubiera dicho, Pablo hubiera sido muy efectivo en Jerusalén, mas sin embargo, ¿verdad? Los planes de Dios eran diferentes. Dios utilizó a Pedro y al resto de los apóstoles en Jerusalén y a Pablo, ¿verdad? A las personas que no conocían de Dios. Entonces, vamos a mirar cómo fue que Dios hizo este milagro, ¿verdad? Esta convicción, esta convicción, ¿verdad? El convertir a Pablo, ¿verdad? De lo que él era antes a, a lo que se convirtió, ¿verdad? Vamos a leer, yo creo, quizás hasta el 19, lean conmigo y después vamos a interpretar. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Hasta ahí nada más. Entonces tenemos, ¿verdad? A Saulo. Anteriormente, cuando apedrearon, ¿verdad? A Esteban, miramos que está Saulo ahí presente, ¿verdad? Y dice que las ropas las dejaron a los pies de Saulo. ¿Quién era Saulo? Se cree que Saulo, bueno, sabemos que Saulo era un fariseo de fariseos, dice la palabra de Dios. ¿A qué se refiere que fariseo de fariseos? Que era fariseo, hijo de fariseos. Entonces, y él había sido instruido desde niño bajo los pies, ¿verdad?, de uno de los más respetables maestros en Judea, que es Gamaliel, ¿verdad? Entonces dice que este muchacho era celoso. Se cree, ¿verdad?, que él tenía alrededor de los 30 años, al principio de 30, ¿verdad?, pero no llegando a 40. ¿Y por qué se cree que, verdad, que cuando apedrearon a Esteban le dejaron las ropas a él? Si tú estás a cargo de algo, ¿verdad?, de un movimiento, obviamente se te van a rendir cuentas a ti. Parece, ¿verdad?, a simple vista como que las ropas de Esteban las dejaron ahí y él estaba, ¿verdad?, como entristecido. No, no estaba entristecido. Como él estaba a cargo de la persecución, por eso ahí estaba su trofeo, ¿verdad?, las ropas de Esteban, y él estaba entre las ropas de Esteban. Saulo, ¿verdad?, era una persona celosa del judaísmo. ¿Qué quiere decir? No sé si usted ha conocido personas que son bien celosas de su religión y no le pueden decir nada, ¿verdad? Porque rápido se prenden, ¿verdad? Y no quieren razonar. Entonces, Saulo, ¿verdad?, era celoso del judaísmo, y él estaba en contra de lo que le llamaban en aquel entonces el camino, ¿verdad? Aquí dice en el verso 3, el camino en inglés es the way, ¿verdad? En griego también es el camino. Así se le llamaba al cristianismo en los primeros días. No se llamaba cristianismo, se llamaba el camino. Entonces, dice que él estaba en contra de los que estaban en el camino o que predicaban el camino. Y Saulo, ¿verdad? Es una persona energética, es una persona que no va a parar, ¿verdad? Hasta que destruya el camino, ¿verdad? Porque él está decidido. Él no se echó para atrás cuando recibió las ropas de Esteban, sino al contrario, se empoderó más, se fortaleció más para seguir persiguiendo a la iglesia con más presión todavía. Dice el verso 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No sé si usted, ¿verdad? Dice que respiraba amenazas. Decimos, ¿verdad?, ese canto nosotros acerca del Señor, ¿verdad? Este es mi respirar. Sabemos que Dios es nuestro respirar, que Dios es nuestro oxígeno, que Dios es nuestra vida. ¿Qué es lo que respiraba Saulo? Dice, Saulo respiraba amenazas y muerte. Vivía solamente, o sea que su vida estaba consumido por el odio hacia el cristianismo. Eso era lo que respiraba él, amenazas y muerte en contra de la iglesia, dice. Dice, y vino a una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Anteriormente, ¿verdad?, se habló de Pablo, que la palabra, ¿verdad?, que decía era desmenuzar. O sea que Pablo estaba desmenuzando a todo Jerusalén, a todos los nuevos cristianos, ¿verdad? Los llevaba a la cárcel, los azotaba, los amenazaban, ¿verdad? Y de aquí para adelante, ¿verdad?, se empezó a practicar lo que es la muerte también a los cristianos, la persecución de la iglesia primitiva. Y dice, ¿verdad?, que él vino al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? La misma persona que mandó matar a Jesús, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Cuando usted lee en las escrituras que hable del templo, está el templo de Jerusalén, que es, ¿verdad?, en el que están las promesas y todo lo que hablan, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento acerca de las promesas de cuando oras mirando hacia el templo. Y si no estás en Jerusalén, lo que había eran sinagogas. Sinagogas y templo no es lo mismo. Para cuando leas, sinagogas eran simplemente lugares de reunión, donde no estaba el Torah ahí. Bueno, sí estaba las escrituras, pero no había ninguno de los utensilios que había en el templo. Solamente se leía la palabra de Dios ahí. Entonces, Damasco quedaba a unos 160 millas de Jerusalén. Para que Pablo o Saulo hubiera pedido cartas o autoridad sobre de los judíos, porque
Reconocemos que sobre los hebreos, ¿verdad? Esta era la ley. Y bajo esta ley, el Antiguo Testamento, ellos podían dar a pena capital o dar muerte a alguien, ¿verdad? Entonces Saulo está básicamente pidiendo autoridad al sumo sacerdote de ir más de 160 millas y ¿para qué? Para arrestar a los cristianos, para azotar a los cristianos. O sea que él ya, Jerusalén, ¿verdad? 4 millas cuadradas no era suficiente para él. Él quería ir, ¿verdad? De aquí a Fresno, digamos. Quería arrestar cuanto más pudiera. Era un hombre hambriento de conquista. Era un hombre que tenía mucha energía y demasiado odio contra los cristianos. Entonces, él fue, ¿verdad? Y ¿a quién tenía que ir? A nadie, solamente al sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote le da las cartas que viene siendo la autoridad, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre las vidas de los hebreos, sobre las vidas de los judíos. Así que la iglesia, ¿verdad? Estaba en problemas. Nosotros no tenemos esos problemas el día de hoy por seguir al Señor, pero ya vendrá el tiempo. Cuando el gobierno tenga el poder de tu vida, que te quiera dictar en lo que tú quieras creer, que no te permita creer en lo que tú piensas, en lo que tú crees que es bueno, que no te deje usar tu moralidad, que no te deje usar tu juicio del bien y del mal. Eso era lo que estaba aconteciendo aquí. Entonces Pablo iba, ¿verdad?, derecho a arrestar, dice, no solamente a los de Damasco, sino todos quienes se entrepusieran en su camino. Saulo no iba solo, ¿verdad? Iba con acompañamiento. Saulo era romano también, era ciudadano romano, pero de sangre judía. Entonces, como romano tenía autoridad y nadie le podía poner mano por ser romano, de ciudadano romano, ¿verdad? Porque si tú matabas a un romano había pena capital, ¿verdad? Tenían que matarte a ti también. Entonces era un hombre protegido por el gobierno, por la autoridad religiosa. En Saulo teníamos todo el poder que el mundo podía otorgar al momento. Era un hombre sumamente temeroso para la iglesia de ese tiempo. Iba a arrestar a los cristianos, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dios no estaba, Dios sabía qué estaba pasando. Me imagino que en las oraciones de los cristianos, ¿verdad? Mucho escuchó Dios el nombre de Saulo, de cómo los hacía correr, ¿verdad? Los sacaba de sus ciudades y quizás algunos, ¿verdad?, hicieron lo que el Señor les dijo a sus discípulos, que oraran por sus enemigos. A lo mejor hubo quien oró por Saulo para que se convirtiera al cristianismo. No lo sabemos, pero Dios no estaba ajeno a la necesidad de la iglesia. Y vamos a mirar qué es lo que hace el Señor. Dice, número 3, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Parece como que el Señor vino y arrestó al que arrestaba, ¿verdad? Iba él muy contento, ¿verdad? Respirando amenazas y muerte. Y de repente dice el capítulo 22 de Hechos, ¿verdad? Que era como mediodía. O sea que el sol estaba en todo su resplandor. Mas sin embargo, una luz superior al entendimiento, ¿verdad?, de la tierra o a la luz de la tierra. Eso es lo que quiere decir. Nuestro Dios Jesucristo es la luz y es un entendimiento superior a lo que el mundo tiene por entendimiento. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz te hace mirar, te hace distinguir, te hace discernir, te hace ver para que puedas caminar. Y el mundo, ¿verdad?, tiene por concepto, ¿verdad?, que su entendimiento es válido y es bueno. A lo mejor mucho sí es bueno, pero cuando tiene la luz del Señor, sobrepasa la luz del mundo que es el sol. Sobrepasa el entendimiento humano. Va muchísimo más allá. A las meras 12 del día, cuando el resplandor humano o terrenal está en su máximo, no se comparaba
a la luz que bajó del cielo, o sea, Jesucristo, el entendimiento de Jesucristo. Y dice, ¿verdad?, que cayó a tierra. Ah, hay personas que dicen que cayó del caballo, ¿verdad? No sé, aquí no dice que hay algún caballo, no sé si haya un caballo o no, pero si no, pues fue doble golpe, ¿verdad? Pero el caso que cayó a tierra y por la luz, ¿verdad? No sé si usted ha visto, pero cuando alguien le acontece una teofanía o una cristofanía, que quiere decir el aparecimiento de Dios o el aparecimiento de Cristo. Ah, la Biblia está llena de teofanías, ¿verdad? Ah, ah, y esto teo es Dios, ¿verdad? En griego, y fanía es aparecimiento o manifestación. Cristo, ¿verdad? Es el ungido y fanía, ¿verdad? Es una manifestación de Cristo. Entonces, esta es ya sea teofanía porque Saulo cayó y cristofanía también porque se revela como Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, ¿verdad? No podemos estar de pie. Y podemos mirar en varios lugares, como por ejemplo en Apocalipsis, cuando Juan el apóstol mira a Jesucristo glorificado, dice que al mirarle, dice, caí como muerto y no se podía mover, ¿verdad? De la gloria de Cristo. Y no le miró, ¿verdad?, como él le conocía, sino que ahí dice, ¿verdad?, lo describe en el capítulo 1, cómo se miraba a Cristo glorificado, ¿verdad? Y era temible. Entonces, dice que él cayó como muerto y no se pudo parar más, pero un ángel tuvo que fortalecerle para que se pudiera parar. Algo semejante le pasó aquí a Pablo. No pudo estar de pie en frente de la presencia de Jesús y cayó a tierra. Y cuando cae, ¿verdad? Saulo sabe que está pasando algo. Él profesaba un Dios del judaísmo, ¿verdad? Un Dios a quien él no conocía. Él solamente predicaba, pero predicaba religión, ¿verdad? No conocía a Dios. La diferencia entre la religión y conocer a Dios es que Jesucristo siempre dice, ven a mí, te invita a una relación personal, no te invita a una religión. Religiones hay muchas, pero cuando Jesús te dice, ven a mí, quiere decir que quiere que le conozcas personalmente. Y eso es lo que le estaba aconteciendo aquí a Saulo. Dice, Saulo, Saulo, miramos, ¿verdad? 2 veces le confirma y le conoce por nombre. Si Dios conoce, ¿verdad?, a los impíos, ¿cuánto más a sus hijos? Y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y nosotros pensaremos, ¿verdad? ¿Por qué le dijo eso el Señor? Si Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, que nosotros sepamos, Saulo pensaba que Cristo había muerto, que Jesús había muerto, había unos meses atrás. Pero Jesús se identifica e identifica a sus hijos o a los creyentes como parte de Él mismo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Cuando alguien te hace un mal a ti, no te lo está haciendo a ti. Aquí está claramente, se lo está haciendo al Señor. ¿Y qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Que todo aquel, ¿verdad?, que dice, ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Y dice en Deuteronomio, ¿verdad?, también que mal viene sobre aquellos que tocan a sus ungidos. Y eso es algo, ¿verdad?, que usted va a poder experimentar. En mi vida yo lo he visto. No sé si usted ya lo haya visto en su vida. Pero cuando alguien trata de hacerte un mal, no sé por qué, Dios se encarga de todo y tú mismo puedes mirar a veces el juicio. Muchas veces. ¿Por qué? Porque eres parte de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso hablábamos, ¿verdad?, en uno de los videos, ¿verdad?, que editamos para la iglesia, todavía no está afuera, no sé, pero habla de esto, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo debe de estar unido y debe de trabajar para el Señor. Y no todos podemos hacer lo que la mano hace, ni todos podemos hacer lo que el pie hace, o lo que la boca hace, o lo que los ojos hacen, los oídos. Todos, ¿verdad? El Señor nos da un sentir para trabajar en la iglesia. Y eso es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien hace algo en contra de ese cuerpo,
entonces no se están poniendo contigo, se están poniendo con el Señor. Y aquí miramos quién salió a la defensa. ¿La iglesia con armas? No. Fue el mismo Señor Jesucristo el que salió a tomar cuentas en el asunto. Dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo, me imagino, ¿verdad?, que se avergonzó. ¿Por qué? Porque él sabía a quién perseguía. Mas, sin embargo, reconoció algo. Le dice, ¿quién eres, Señor? Curios es la palabra griega, ¿verdad? Quiere decir alguien que es el maestro sobre todas las cosas. Vamos a suponer, o el amo, sería la palabra mejor, más bien correcta en español. ¿Quién eres, amo? Le dice. Entonces, Pablo sabía o reconoció que el que le estaba hablando tenía autoridad por quizás hasta las cosas naturales sobre su vida. Y le conocía, ¿verdad? Le dice, ¿quién eres, Señor? O maestro es la palabra, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesucristo se aseguró de darle a saber que él no estaba persiguiendo a la iglesia, sino que él estaba en contra de Dios, que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra quiere decir patear, ¿verdad?, en contra de el aguijón. No sé si han visto, yo no soy de esos tiempos, ¿verdad?, pero ni tampoco crecí en rancherías, pero creo que hay como unas varas, ¿verdad?, que son picudas y las utilizan, ¿verdad?, para tratar de guiar a los animales en el arado. Entonces, esto es a lo que se refiere, ¿verdad?, que Pablo estaba en contra de como Dios, ¿verdad?, del propósito de Dios. Porque después miramos en Hechos 22, ¿verdad?, que dice Pablo que Dios lo había apartado para su obra desde el vientre de su madre, ¿verdad? Mas él estaba siendo desobediente, él estaba siguiendo solamente su propio pensamiento. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí miramos, ¿verdad?, la voluntad propia de Pablo quebrantada, ¿verdad?, delante de la majestad de quien le estaba hablando. Cuando, cuando Dios nos habla, ¿verdad?, dos cosas son necesarias para ser parte de la iglesia. La primera es reconocerle como Señor y después como Salvador. Aquí miramos a Pablo que le reconoció como Señor. ¿Qué es un Señor o una autoridad que señorea sobre tu vida o que gobierna sobre tu vida? Si las personas de allá afuera quieren todas las bendiciones de la Biblia, ¿verdad?, que es como oídos de Dios atentos, a benevolencia de Dios, sanidad de Dios, protección de Dios, bendición de Dios y protección de Dios. Si te fijas, las redes están llenas de que si escribes aquí amén, Dios te va a proteger, va a hacer todas estas cosas. Esa nuevamente es la mitad del evangelio. Eso es reconocer a Dios como tu Salvador. Todo el mundo queremos un Salvador, pero no todo el mundo quiere un Señor. Y ese es el problema. No puedes tú tomar parte de un reino si no perteneces a ese reino. Así te hayan dicho que está muy bonito. Dios, y muchas de estas teologías, ¿verdad?, salen porque hay lugares en la Biblia, por ejemplo, donde dice, ¿verdad?, que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama y nos amó, dice, en nuestros pecados, en nuestros malos hábitos, en nuestros delitos. Nos amó, pero también nos está extendiendo la oportunidad de ser parte de su iglesia, de convertirnos a Él. Pero la gente del mundo quiere todas las bendiciones sin llamarle Señor, ¿verdad? Sin que sea Señor de ellos. Entonces aquí miramos en Pablo que sí le reconoció como Señor y que estaba dispuesto a servirle. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Un verdadero nacimiento de nuevo
en nuestra vida es cuando nosotros hacemos lo que Saulo hizo aquí, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios ya ha hablado a nuestras vidas, o inicialmente, o inclusive si ya somos creyentes de mucho tiempo y la palabra de Dios nos habla nuevamente, esta tiene que seguir siendo la actitud. Esa es una actitud que no se debe de detener. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Esa es la servidumbre de Pablo, dice. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí miramos otra vez el estilo de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. A nosotros nos gusta saber ya el fin de la película, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero Dios no es así. Dios nos lleva paso por paso por paso. Y eso a veces a nosotros como humanos nos desanima, porque nosotros queremos ver ya la victoria desde el principio. Y el Señor te dice, vas a tener victoria, pero es necesario que pases por todas estas cosas. Muchas cosas que tú no preveniste, que tú no pensabas que vienen a tu vida, especialmente, vamos a mirar más adelantito de Pablo, ¿verdad? Le dice el Señor, ¿verdad? Le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, podemos ver que Dios te llama, ¿verdad? Y te dice un fin, ¿verdad? Me vas a servir, pero no te dice por dónde vas a ir. Lo único que en lo que puedes estar confiado es que Él va a estar contigo. Así es de que no importa por lo que pases hoy, o por lo que estás pasando, o por lo que vas a pasar. Si el Señor te llamó, confía en que Él va a estar de tu lado. Él ya te llamó y ¿sabes qué? Él no va a dejar echar a perder lo que Él ya invirtió en ti. No lo va a abandonar. ¿Por qué haría eso? Nosotros mismos no lo haríamos. Si invertimos en un proyecto y estamos trabajando en él y hemos estado, especialmente los que hemos estado por años, ¿tú crees que Dios va a dejar ese proyecto y lo va a abandonar con todo lo que él ha invertido? No, solamente confía que Él va a estar contigo todo el tiempo y en cada paso. Aunque el enemigo te diga lo contrario, tú confía que Él, porque no hay nada, dice el libro de Romanos, ya hablamos de eso, ¿verdad? Nada que te va a acontecer, aunque sea malo en el mundo, no es malo para en la eternidad. No es malo en el libro de Dios, sino que te va a ayudar para un bien. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice que le dice, entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Aquí miramos la sumisión, el pride, ¿cómo se dice pride en español? El orgullo. El orgullo de Pablo es probado aquí, ¿verdad? Dice, ve y allá se te va a decir lo que vas a hacer. A veces, cuando venimos del mundo, ¿verdad? O a veces hasta nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Hay muchas personas que ya si tenemos muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Uno piensa que nadie nos puede decir nada y abandonamos esa humildad. Y no es bueno, ¿verdad? ¿Y por qué digo que el orgullo de Pablo fue probado? Porque Pablo, ¿verdad? Dice en otra ocasión, ¿verdad? Que él tenía todas las cualidades. Él tenía todas las calificaciones que necesitaba para ser un gran conquistador y todo el entrenamiento y la familia y el linaje, todo lo tenía. Pero ahora tenía que ser humilde porque iba a ir a los pies de quién? De alguien que no era hijo de fariseos, ni siquiera vivía en Jerusalén, no se sabe si era siquiera un gentil, no era ni un apóstol ni un diácono de la iglesia, era solamente un creyente el que le iba a imponer las manos y lo iba a hacer mirar nuevamente. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros a veces porque pensamos que ya tenemos 10 años caminando, 20 años caminando, tenemos toda la capacitación, tenemos en nuestras paredes, ¿verdad? Todos los títulos y todo el conocimiento. Si Dios quiere que seas humilde, tienes que ser humilde. Y aquí miramos, ¿verdad? Que Saulo, siendo quien él era, fue humilde, dice, entra en la ciudad y allá te van a decir, ahora no eres tú el que te vas a parar enfrente, ahora no eres tú el que dices y el que gobierna, allá
te van a decir que hagas. No te voy a decir yo ahorita. ¿Miras cómo Dios delega los ministerios? Jesús le podía haber dicho ahí, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y esto y esto aquí. Es Señor. Pero Dios instituyó en la iglesia las personas que van a dirigir a la iglesia. Y le dice, ve y vas a entrar allá y allá se te va a decir. Y esto lo miramos una y otra vez, lo miramos también el domingo pasado, cuando el ángel, ¿verdad? No predicó el evangelio, sino que le dijo a Felipe, ¿verdad? Tú vas a hablarle del evangelio. Por eso les decía a ustedes la otra vez, ¿verdad? Que cuando ustedes inviten a personas y la gente los niega, no están negando a ustedes, están negando al Señor. Y así es en lo que es toda la iglesia. Entonces, dice, ¿verdad? Que entraría a la ciudad y allí le van a decir lo que debe de hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Este evento, ¿verdad? No fue a escondidas, sino que fue público. Cuando Saulo, ¿verdad? Cayó a tierra, o se haya caído del caballo, o se cayó de ir caminando, las personas, los hombres que iban con él, ¿verdad? Ellos miraron la luz y escucharon, ¿verdad? Dice el verso 22 más adelante, que no entendieron, pero escucharon el ruido. Saulo sí podía entender. A veces Dios nos habla de igual manera. A veces Dios puede estar hablando detrás de un púlpito o detrás de una pantalla y Dios te está hablando y los demás nada más están escuchando ruido. Pero Dios te está hablando a ti personalmente y te está hablando para que hagas algo, para que tomes control de algo, para que tengas fe, para que te afirmes en Él. Esto era lo que le estaba pasando a Saulo. Dice que estaban atónitos porque sabían que algo estaba pasando, pero no lograban entender las palabras, solamente las entendió Pablo. Dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, dice, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Se levanta, ¿verdad? Saulo después de que Jesús tiene ese encuentro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Primeramente vas en el camino equivocado, me estás atacando. Y le hace mirar, ¿verdad? Que él tiene control sobre lo natural, sobre su cuerpo y sobre su vida. Y cuando se levanta Saulo, ¿verdad? Está humillado simplemente y dice que lo agarran, ¿verdad? Porque no puede mirar y lo llevan de la mano. Es otra forma, ¿verdad? Quizás era humillante para él, no sabemos. Pero no veía a nadie, dice el verso 9. Entonces estuvo en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Miramos que este encuentro, ¿verdad? Estremeció la vida de Saulo, porque no comió ni bebió. O sea, yo sé que nadie, ¿verdad? Especialmente en esa cultura y en la religión del judaísmo, nadie tiene este poder si no es Dios. Y el ayuno, ¿verdad? Ya se practicaba en el judaísmo. Entonces él, ¿verdad? Supo que vio a Dios, supo que había hablado con Dios y supo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces no comió, ¿verdad? Ni bebió, estaba en shock. Dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Dice que en Damasco, ¿verdad? A 160 millas de donde empezó esta explosión espiritual, estaba un discípulo llamado Ananías. Aquí es donde sabemos, ¿verdad? No sabemos si era un gentil, no era uno de los 7 diáconos, no era un apóstol, era simplemente un creyente. Y le habló Dios, ¿verdad?, en visiones. Y le dijo, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle que se llama derecha
y entra en la casa de Judas a uno que se llama Saulo. Dice, porque él está orando. Aquí miramos, ¿verdad? Saulo no sabía que Dios podía mirarlo, ¿verdad? No sabemos cuándo aconteció esto, pero Dios no está ajeno a lo que nosotros hacemos. Nosotros somos los que estamos ajenos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí miramos la diferencia? ¿Cuántas veces estamos ajenos a que Dios está trabajando en tu vida? Pero Dios no está ajeno a lo que está pasando. Dios había visto a Saulo orar. Dice, y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí miramos la soberanía de Dios, inclusive sobre los sueños. Ananías está, ¿verdad? Y mira la visión. Dios le da la visión de Saulo. Y a Saulo Dios le da la visión de Ananías, ¿verdad? Así es de que Dios tiene el control y puede tener el control aún sobre nuestros sueños. Sabemos que en otras ocasiones, como en el libro de Job, ¿verdad? Dios permitió o estaba permitiendo que Job fuera atormentado aún en sus sueños por parte del enemigo, ¿verdad? Uno de sus amigos de Job, rápidamente, ¿verdad? Dice que miró un espíritu y se le erizó el pelo, ¿verdad? Y este espíritu le daba malos sueños. Entonces, pero miramos aquí que Dios tiene control también aún sobre eso, tiene autoridad aún sobre esas cosas. Y dice Ananías, el verso 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, ¿verdad? Ya había escuchado la fama de Saulo cuando le dijo, hey, ¿sabes qué? Corre a casa de Judas, allá en la calle derecha, y ponle las manos a Saulo porque está ciego. Y cuando se las pongas van a pasar dos cosas. Él va a recibir la vista y va a ser lleno del Espíritu Santo. Esa era la promesa, ¿verdad? Jesús ahí mismo lo podía haber bautizado en el Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿verdad? Había delegado esto a su iglesia, a los creyentes, que simplemente con imponer las manos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, le dice, ¿verdad? Ananías le dice, este hombre es un malhechor, ¿verdad? Aún aquí tiene autoridad, dice, sobre los principales sacerdotes, ¿verdad? O sea, sobre la gente que está en control. Pero el Señor le dice en el verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí miramos, ¿verdad? La diferencia de Pablo, ¿verdad? Y de Pedro. Pedro fue un hombre usado en el poder y Pablo, ¿verdad? Fue un hombre usado en la palabra. O sea que abarcó bastante, ¿verdad? Al momento, si miramos, si estuviéramos en ese tiempo y viviéramos en ese tiempo y calculáramos carnalmente, ¿verdad? Miraríamos a Pedro un hombre poderosísimo en el Espíritu Santo. Y en Pablo a lo mejor no mirábamos un hombre poderoso. Pero ahora que estamos de este lado, miramos que Pablo abarcó más, muchísimo más que lo que Pedro abarcó, porque sus ministerios eran diferentes. Pero Dios estaba con los dos. Y el Señor, ¿verdad? Escogió a Pablo para ir delante de reyes, delante de autoridades, ¿verdad? Dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este entonces, ¿verdad? Sabemos que la iglesia iba a continuar siendo perseguida y el Señor le dice, lo escogí para llevar mi nombre delante de las autoridades de la tierra. Cada uno de ustedes, hermanos, Dios los ha escogido con un propósito. Todos tenemos un propósito y es de llevar su palabra, ¿verdad? A los demás, compartir su palabra con los demás. No importa si escuchan o si no escuchan. Dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ahí miramos que ya le reconoció, ¿verdad? Como un hermano. Dice el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo podía haber visto, ¿verdad?, a Ananías quizás como un profeta, porque ¿cómo sabía Ananías que el Señor Jesús se le había aparecido? Nadie sabía nadie tenía esa información. Pero dice, el Señor me envió para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Notemos que Ananías, ¿verdad?, no dice, te voy a dar la vista o te voy a llenar del Espíritu Santo, porque él no tiene esas autoridades, solamente el Señor. Solamente somos ministros de la palabra de Dios. No tenemos nosotros ningún poder de Dios, ¿verdad? Ah, Solamente tenemos el ministerio y Dios es el que hace la obra todo el tiempo. Dice el verso 18, y al momento, sí, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces impuso las manos, ¿verdad? Dice él, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces llega Ananías, ¿verdad? Y le pone las manos encima y se le caen como escamas de los ojos y recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Después dice que él se levanta más adelante, ¿verdad? Cuando él da su testimonio y se bautiza, ¿verdad? En el nombre de Jesús. El verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente estaba confundida, ¿verdad? Porque decían, oye, que este Saulo no es el conocido por todo el mundo, que ha arrestado a muchísimas provincias y ahora está hablando de Jesucristo. ¿Qué no vino? Ese fue el propósito con el que vino para acá Damasco, para llevar a los cristianos presos y ahora él es uno de ellos. Estaba la gente confundida, ¿verdad? Dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El verso 22, ¿verdad? Me llama la atención, dice que Saulo, dice, mucho más se esforzaba. La palabra esforzar ahí, ¿verdad? La palabra griega es la palabra dinamos, que quiere decir, es de donde nosotros agarramos la palabra dinamita, ¿verdad? O sea que Pablo estaba energizado como si fuera una dinamita, dice, y hablaba valerosamente la palabra de Dios. Pablo no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Como dicen. A él no le importaba, solamente quería predicar a Jesucristo. Él iba a salvar, él tenía una misión y esa misión era predicar el evangelio y no le importaba. Con esa fuerza con la que arrastraba a, a los cristianos, ahora la iba a usar para la gloria de Dios. Tu carácter que tú tienes, ¿verdad? Dios te hizo de una forma y nadie en el mundo es igual a ti. Así es de que no quieras ser igual a nadie más tú. Cuando Dios te va a usar, va a usar tu carácter y tu conocimiento. No necesitas saber más. Sabes lo suficiente para glorificar a Dios en tu nivel y ese nivel que quizás para ti no es mucho, es el máximo potencial que va a ser usado por Dios en ti. No es lo que tú puedas adquirir en la tierra. Recordemos a Moisés. Moisés era un viejito, cuando fue a traer al pueblo de Israel, fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Para que fuera glorificado en el máximo el poder de Dios y no en las capacidades humanas. Dice que Saulo, ¿verdad? Se esforzaba la palabra esforzar, ¿verdad? En español no le hace justicia a cuando lo lees, ¿verdad? En, en griego, ¿verdad? Da la impresión y la energía de cuando, ¿verdad? La gente estaba minando buscando oro y
Sabemos que el pico y la pala, ¿verdad? Solamente llega hasta cierto lugar y cuando el pico pega en la piedra, ¿qué pasa? Rebotas, ¿verdad? Necesitas algo más potente que un pico. ¿Y qué es eso? La dinamita. Y Pablo, ¿verdad? Venía rompiendo rocas como si fuera una dinamita, trabajando para el Señor. Dice, inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio y demostrando que Jesús era el Cristo. Dice el verso 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro y descolgándole descolgándole en una canasta. Cuando los judíos, ¿verdad?, se dieron cuenta que ya Saulo ya no era uno de ellos, sino que se había convertido a el camino, entonces dijeron, no, pues lo tenemos que matar. Y estaban a las puertas de Damasco para no dejarlo salir, ¿verdad? Pero él tenía que salir y seguir su camino, evangelizando a las personas, ¿verdad? Y dice que no usaron la puerta principal donde estaban los judíos, ¿verdad? Sino que lo descolgaron por el muro. Antes, ¿verdad? Es lo que se utilizaba en la ciudad. Las ciudades tenían murallas alrededor para cuando venía el enemigo, ¿verdad? Detenían un poco el ataque de los enemigos. Entonces, por ahí lo descolgaron. Dice el verso 26, ya vamos a terminar. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, su nombre quiere decir hijo de consolación o quien consuela, ¿verdad? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Esta palabra valerosamente, ¿verdad? Es boldness en inglés. Cuando alguien es bold, ¿verdad? Es una persona que tiene, que está enfatizando, ¿verdad? El poder de algo. Tienes boldness, tienes valor. Esa es la palabra, ¿verdad? Valerosamente dice. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Denodadamente también se puede decir valerosamente el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a llegar. Era necesario que Bernabé llevara a Saulo delante de los apóstoles. Dice que todos le tenían miedo, ¿verdad? No sabían si a lo mejor estaba fingiendo, pero Bernabé, ¿verdad? Ya sabía que Pablo lo que les dijo es, hey, él ha estado hablando muy valerosamente del Señor Jesucristo, inclusive intentaron matarlo, ¿verdad? El Señor Jesucristo se le apareció en el camino y muchos no creyeron, ¿verdad? Y aquí miramos, ¿verdad?, el apostolado de Saulo o de Pablo. Los requisitos en el libro de Hechos, ¿verdad? Más adelante, donde ya hablamos, no sé si es el capítulo 1 o el 2, para ser un apóstol de Jesucristo era haber andado con el Señor Jesucristo y haber sido testigo de su resurrección. Pablo, antes de ir con los apóstoles, ¿verdad? Dice en el capítulo 22 de Hechos que estuvo en Arabia por 3 años solamente con el Señor Jesucristo. Entonces, ese fue su caminar con Jesucristo y su testamento de haber visto al Señor resucitado fue su encuentro que tuvo en camino a Damasco. Entonces, eso lo califica para ser apóstol del Cordero de Dios. Cuando usted escuche, ¿verdad?, que hay apóstoles aquí, no es cierto, no son apóstoles. Nada más así les gusta que los llamen, pero los apóstoles, ¿verdad? Y luego les van a decir, sí, pero la Biblia dice que hay apóstoles y esto, sí, pero hay sus tiempos. Y la etapa, el tiempo
del apostolado, que sí es de la iglesia, ya aconteció. Entonces, esos eran los requisitos y ya no hay más. Ya no hay más apóstoles. Aunque haya millones de seguidores a varios apóstoles, la multitud no quiere decir que está en la verdad. La verdad es la verdad. No importa si son 3 los que la siguen o si son millones de personas. La verdad es la misma sin importar cuánta gente está metida en eso. Y con esto vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa convicción en el apóstol Pablo, Señor. Padre, a veces cuando leemos esto nos dan ganas, Señor, de ser valerosos para ti, Señor, de ser personas hábiles, Señor, de ser personas ah, que tú uses grandemente, Señor. Es siempre nuestro deseo, mi Dios, agradarte en todo. Y cuando nos enfocamos en servirte a ti, Señor, nuestros problemas se disminuyen, Señor, se hacen más pequeños. Cuando enfocamos nuestra energía en agradarte a ti, mi Dios, en poner el enfoque en ti, nuestras necesidades, Señor, se hacen más pequeñitas y más chicas, Señor. Ayúdanos a siempre tener el enfoque en ti, mi Dios, en servirte a ti, en agradarte a ti, Padre, en ser usados por ti, mi Dios. Quiero pedirte por esta iglesia, Señor, para que tú uses esta iglesia como una luz, mi Dios, donde quiera que nosotros estemos, a través de la semana, Señor, a través de nuestra vida cotidiana, que tú nos uses, Padre, y que nos des ese gozo de ser usados por ti, que tu Espíritu Santo nos dé ese gozo, Señor, de sentir esa bendición, Padre, de servirte a ti, mi Dios. Te damos gracias, te pedimos que nos acompañes en esta semana, Padre, y que guíes nuestros pasos. Bendice a cada una de las personas aquí, Señor, cada hogar representado, y nuestros hermanos que están en México, Señor, bendíceles y hazles llegar la palabra. Bendice a todo aquel que escucha también, Señor, estos mensajes a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén.